En medio de la crisis producida por el gasolinazo, los vientos de austeridad llegaron a los partidos políticos, a quienes por fin se les cuestiona que sigan recibiendo financiamiento en años que no hay elecciones. Tan solo para este 2017, el presupuesto estatal contempla entregar a las distintas fuerzas políticas con registro la cantidad de 262 millones de pesos. El PRI en Jalisco fue el único partido que aceptó la reducción de sus prerrogativas hasta en un 50% y acudieron sus representantes ante el Instituto Electoral para que les descontaran 30 millones de pesos. Pese a las buenas intenciones, finalmente el Congreso determinó esperar a realizar una reforma electoral de fondo que incluya entregar recursos a los partidos solo en el año donde hay elecciones. Bueno, era obligado que se volteara a ver a los partidos políticos en estos tiempos de austeridad. Así fue, y es el tema que vamos a tocar en esta ocasión aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Mariana Fernández, ella es secretaria general del PRI en Jalisco. Mariana, bienvenida. Muchísimas gracias, saludo a toda la gente que nos está viendo. Y sí, justamente con las alzas a los combustibles, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, presenta una serie de medidas de austeridad y medidas justamente para combatir esta alza. Y bueno, una de ellas fue la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos en año no electoral. Al día siguiente el PRI salió a decir: nosotros estamos a favor, nosotros entendemos el hartazgo de la gente de que se le esté pegando en el bolsillo y que la clase política no esté también amarrándose los bolsillos, y los lujos que tienen los propios diputados, los lujos que tienen los servidores públicos. Entonces nosotros dijimos, sí aceptamos, y independientemente de las reformas que se tienen que hacer a las leyes electorales y a la propia Constitución, porque no es solamente un tema de Jalisco, es un tema también a nivel nacional que se tendrá que poner a consideración de la Cámara. Nosotros acudimos al Instituto Electoral justamente para decir, díganos cómo hacerlo, para ya no estar recibiendo las prerrogativas que recibe el partido cada mes, porque en Jalisco son más o menos 280 millones lo que se están repartiendo en partidos políticos. Hay que decir que el partido que más recibe es Movimiento Ciudadano. Todos reciben según lo proporcional a su número de votos, elección, el resultado del 2015. Pero no solamente es Jalisco, es lo que se gasta también a nivel nacional. A los partidos nacionales se les dan 4,000 millones de pesos y la suma de todos los estados son 3,700 millones. Entonces, lo que nosotros decimos es, tenemos que poner el ejemplo nosotros, tenemos que verdaderamente solidarizarnos, porque lo que no se vale, Carlos, es cuando nos indignamos como bandera política, como discurso, porque la indignación no nos lleva a los hechos. Entonces el PRI dice, sí vamos a ir a los hechos, entendemos que la gente está harta de la clase de impuestos que se subieron en la gasolina, entonces nosotros obviamente sí aceptamos el que nos elimine el financiamiento, estamos a la espera de la propia autoridad electoral que nos dirá cómo hacerle. A lo mejor ahorita no se puede ni al fondo para el apoyo a la economía familiar, pero que nos vayan deteniendo en una bolsa para ya cuando la ley nos lo permita, ya poderlo entregar a este fondo de apoyo que tiene el propio gobernador que presentó. A lo largo del programa vamos a ir desmenuzando cómo sería lo que tú mencionas, pero una primera pregunta que me asalta es, si los partidos acceden a devolver este recurso, ¿de qué vivirán? Bueno, nosotros tenemos en los sistemas europeos, los partidos viven de las cuotas de sus militantes. Nosotros los tenemos en los propios estatutos, una cuota anual por militante, y los que son funcionarios públicos o que tienen un puesto de elección popular es el 5%. El 5% de su ingreso. De su ingreso, y los que no tengan algún espacio público son 150 pesos al año, lo que se les cobra de cuota. Porque nosotros hay que platicar a la gente que el tema de que los partidos vivan del dinero público era para que hubiera una igualdad de competencia, para que no entrara dinero de procedencia ilícita o dinero ilegal, y eso pues obviamente fueron las razones en algún momento, pero ahorita la gente no entiende por qué darle dinero a un partido político en año donde no hay elecciones. Nosotros trabajamos incansablemente todo el tiempo, pero sabemos que hay cosas prioritarias, que ese dinero se puede ir a apoyar al no aumento del transporte público, a más transporte escolar, a más bienevales, a desayunos comunitarios en más municipios. Entonces, ahorita pues tenemos que someternos a otros modelos, y que en eso también tendrá que haber reformas a las leyes, porque ahorita las propias leyes dicen que el 90% es dinero público y que puede ingresar un 10% de dinero privado. Esa tendrá que ser otra modificación que hagan los diputados locales y federales para que nos dejen recaudar dinero privado y que sea obviamente nuestros militantes. Ahora, se ha dicho el año electoral. Sin embargo, en el 2017 comienza el proceso electoral. Sí, en octubre de 2017 inicia el proceso electoral. Por eso nosotros decidimos que a partir ya del mes de febrero ya no queremos recibir las prerrogativas, por eso acudimos al instituto, porque de aquí a que se discute la ley puede llegarse hasta febrero, digo, hasta octubre, que eso empieza el proceso. Entonces ahí sí ya sería una
diferente lo que se daría a los partidos. Entonces nosotros decidimos ya hacerlo desde ahora en los meses para que se empiece a juntar verdaderamente una bolsa, porque si sumamos lo que reciben todos los estados y lo que recibe a nivel federal los partidos, pues son casi 8,000 millones de pesos. A ver, pero el PRI Jalisco salió con esta iniciativa antes que nadie. ¿Cómo lo tomaron otros partidos, digamos, el partido en otras entidades e incluso a nivel nacional? Bueno, nosotros ya se presentó al Congreso, la presentó la propia ley el gobernador, el Ejecutivo. Decían que la ley está bien hecha, mal. Yo les digo, ustedes son diputados, cobran bastante bien, modifiquen lo que tengan que modificar de la ley. Ellos, bajo vociferaciones, salieron de la Comisión de Puntos Constitucionales. Sí se aprobó en primera lectura, pero va a estar a la espera. Y los otros partidos dicen que sí, pero nada más dicen que sí y no quieren aprobar las leyes. Entonces, porque muchos partidos no tienen militantes, entonces saben que no toda su recaudación tiene que ser de dinero público, porque partidos pequeños, por así decirlo, difícilmente alguien va a aportar cuotas para sostenerlos. Pero es una medida que sonó muy bien a nivel nacional, un gobernador que está a la vanguardia, el primer partido, no solamente en nuestro instituto político, sino de todos los partidos que hay, que dice nosotros sí renunciamos al financiamiento público, y está pegando a nivel nacional. Ya se sumó Omar Fayad, ya se sumó Claudia Pavlovich, también de Sonora, y los gobernadores también ya están agarrando esta bandera, justamente de también en cada uno de los estados decir, tienen razón, vamos eliminando el financiamiento. Bueno, ahorita me platicas cuántos militantes tiene el PRI para entonces empezar a sacar cuentas. Voy a una pausa, regreso con otro de nuestros invitados. Para este año, los partidos políticos tienen asegurada una bolsa de 262 millones de pesos distribuida de la siguiente forma: MC, 76 millones, PRI, 71 millones, PAN, 50 millones, PRD, 22 millones, Partido Verde, 21 millones y Nueva Alianza, 19 millones de pesos. Los fondos que se retirarían a los partidos serían para el Fondo para la Contingencia de la Economía Familiar. Al menos esa es la propuesta que se tiene para efectivamente retirar el subsidio a los partidos políticos en un año no electoral. Saludo con mucho gusto a Julio César Hernández, periodista, además un buen amigo. Julio, bienvenido. Gracias, Carlos. Escuchar estos números hablar de millones da escalofrío. Bueno, muy bien. Sobre todo escalofrío cuando sabes que no son para ti, Julio. Exacto, sí. A ver, Julio, hoy se tiene que esperar a una época de crisis y de austeridad para que los partidos acepten una situación que desde años se les estaba pidiendo. ¿Así es? Lamentablemente tuvo que ocurrir lo que está ocurriendo, esta crisis, para que alguien se atreviera a dar este paso. Creo que sí, hay una frase que dice, más vale tarde que nunca, pero es una medida, una decisión, una propuesta que debió haberse hecho respondiendo también a la exigencia ciudadana, porque siempre ha sido así. Debió haber sido ya desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Claro. Sí, pero bueno, la comodidad de tener el ingreso asegurado mediante las prerrogativas a través del erario público, bueno, eso inclusive creo que alentó o ha alentado la creación de muchos partidos políticos que, bien que mal, logran obtener el porcentaje que la ley establece para mantener el registro y empezar a recibir financiamiento público de acuerdo al porcentaje de la votación obtenida. Y así es como inclusive muchos partidos pues terminan por convertirse en empresas familiares. Un negocio familiar, claro, sí. Claro. De acuerdo. Ahora, en este tema, uno de los argumentos, y lo escuchábamos ahorita de voz de Mariana, en el sentido de que este financiamiento público se dio para acotarle el ingreso de dinero dudoso, ¿no?, extraño, que entrara a los partidos. ¿Realmente ha sido eso? ¿Ha sido un dique contra esos recursos o siguen llegando a los partidos? Mira, dice la leyenda urbana que a los partidos, particularmente en campaña, ingresan mucho recurso económico que viene de fuentes privadas, ¿sí?, o personales. Y por supuesto siempre está la leyenda urbana de que ingresa dinero de procedencia ilícita. Nadie lo ha podido confirmar, nadie lo ha podido comprobar, pero ahí está la sospecha. Queda avientan esa piedrita que no deja de causar pues cierta inquietud, incertidumbre y duda.
Yo creo que ahorita ya hay los elementos, los instrumentos muy avanzados para evitar que el financiamiento privado provenga de un origen ilícito. Yo creo que sí pudiera incrementarse el porcentaje del financiamiento privado e ir reduciendo poco a poco el financiamiento público. Ahora, otro de los elementos de dotar a los partidos de recursos públicos era evitar conflicto de intereses con particulares. Te vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Realmente ha sido un dique contra esto? No, yo creo que en los hechos también lo hemos visto y volvemos otra vez a lo mismo. Siempre se dice, bueno, es que cuando son candidatos hay grupos empresariales, grupos privados que aportan, hay grupos inclusive que le aportan a todos para que el que llegue, pues van a la segura. Asuman un compromiso con ellos para luego, ya sea a través de entregándole obra pública, adquiriéndole pues, el equipo, el material que ellos vendan. Se establece un compromiso entre quien aporta, la persona física que aporta recursos que, por supuesto, generalmente no se registran, no se informan, porque saben que llegado el momento, cuando asuman de ganar y llegar al poder, pues será retribuido e inclusive, dice la leyenda, ya saben que ahí van a recuperar lo que invirtieron con tal o cual partido, tal o cual candidato. Bueno, de cualquier manera, pese a estos matices, ¿tú estás de acuerdo con esta medida? Súper de acuerdo, insisto, creo que se tardaron, creo que hay todavía, se pueden dar pasos más allá para que realmente el bolsillo del ciudadano, porque de ahí salen los recursos para los partidos políticos, se vea más esos recursos que entrega el ciudadano a través de sus impuestos, los vea reflejados más en obra pública o en acciones de gobierno que le beneficien realmente en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario, que terminen por irse a los partidos políticos, en cuyo gasto a veces no sabemos, a veces ignoramos hacia dónde va. Ahora, lo que escuchamos también de la secretaria general del PRI es que ellos van como partido al Instituto Electoral y dicen, no quiero el recurso, pero no es tan sencillo. Hay un marco legal que seguir y hay una serie de reformas que hacer primero, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que ahí el PRI hizo bien. O sea, no asumió una actitud populista y demagógica de decir, no, ya, aquí está el dinero y venimos a entregarlo. No, a ver, no se puede hacer eso, porque efectivamente incurrimos en pura demagogia, habrían dicho los priistas. No es, a ver, la autoridad electoral que nos diga qué pasos hay que dar para hacerlos, porque si la autoridad electoral les dice, mira, hay que hacer esto, el PRI no tiene salida ahí, lo tiene que hacer porque ya empeñó su palabra y ahora tiene que empeñar el dinero. Y a empeñar el dinero, claro. De acuerdo. Y hacerlo así los demás partidos. Pero en el Congreso dijeron que mejor había que hacer una reforma profunda, electoral, integral, etcétera, y volvemos al tema de la reforma. Si quieres de ese tema, platicamos en un momento más, claro. Julio. Voy a una pausa, regreso con más de este tema. En el Congreso se planteó a la Comisión de Puntos Constitucionales hacer una reforma de ley que asigne el 0.001% del presupuesto a los partidos para no violar la Carta Magna. De esta manera, solo habría 4,029 pesos para todos. Para MC, 1,771 pesos. PRI, 1,104 pesos. PAN, 775 pesos. PRD, 347 pesos. Partido Verde, 331 pesos. Y Nueva Alianza, 299 pesos. Sin embargo, la propuesta fue congelada. Bueno, un ejercicio para evitar violentar la ley, así como está el marco legal en estos momentos. Saludo con mucho gusto a Mario Ramos, consejero electoral. Mario, bienvenido. Carlos, gracias. Un saludo y un placer estar con Julio, con Mariana. Mario, comentamos esta disposición del PRI, por ejemplo, de regresar sus recursos, pero decíamos que no era tan sencillo. La autoridad electoral tenía que determinar cómo iba a ser este regreso de las prerrogativas. ¿Cómo sería? Pues no lo podemos recibir, ¿no? Legalmente hay una
un recurso asignado ya constitucionalmente para los partidos políticos y bueno, si no lo reciben, si se emite el cheque, se regresaría a las finanzas del Estado, pero formalmente no hay un procedimiento para poder renunciar a las prerrogativas que ya tienen asignadas. De acuerdo, la Constitución establece los montos y todo. Tendría que reformarse la ley. Tendría que reformarse la ley y de hecho, he escuchado la cápsula, se modificó la iniciativa inicial que había enviado el gobernador de eliminar al 100% los recursos públicos en tiempo no electoral. Eso es anticonstitucional. Y por eso buscaron esta fórmula del 0.001%. Sí, y también a mí me parecía esta iniciativa, por supuesto, entendible por la indignación de la gente, por la situación económica, por supuesto, justificada del exceso de recursos y de los gastos de los partidos, pero también a mí me parecía incompleta porque habría que considerar que los recursos privados que pueden obtener los partidos se determinan a partir de lo que reciben del financiamiento público. Entonces, ahí esa iniciativa nos señalaba cómo harían los partidos para aumentar la bolsa de recursos. Porque en ese sentido quedaría el 99% de recursos privados, en todo caso. No, porque el 10% tampoco del financiamiento público puede ser de recursos privados, pero digamos, de esta bolsa de 266 millones que tienen los partidos para este año, 10% podrían tener la posibilidad de obtenerlos mediante financiamiento privado, es decir, 26 millones entre todos para todo el año. Más allá, lo que se comentaba, Carlos, que lo que necesitamos es varias reformas, no es solamente el eliminar tanto porcentaje o eliminar completamente en año no electoral, sino las reformas de cómo van a permitir a los partidos recaudar fondos privados, que ahorita el 90% es público y el 10% es privado. Entonces, tiene que cambiar ese porcentaje, a lo mejor viceversa, el 10% público y el 90% privado de tus propios militantes. A ver, quedemos pendiente de que me platicaras cuántos militantes tiene el PRI, por ejemplo, para sacar cuentas. Hasta el día de hoy son 389,000 militantes. 389,000 militantes. Y, digo, no les podemos cobrar cuotas a todos, ya quisiéramos que todos pudieran ¿pero por qué pagar. no? Si los estatutos lo marcan. Digo, es complicado, pero obviamente tenemos que empezar por los que son servidores públicos, los que tienen cargo de elección popular, porque aunque no ganes un municipio, por ejemplo, tiene regidores de representación proporcional, entonces eso es lo que tendrían que hacer todos los partidos. Para mí los partidos se rehúsan a querer aprobar esto y dicen que de dientes para afuera que sí quieren esta iniciativa, porque ellos se sostienen totalmente de esto, no existen sus militantes porque no hay militantes en esos partidos, entonces de donde se sostiene totalmente el partido es de puro dinero público y... Hay algunos partidos que son temporaleros, como dicen luego, ¿no? Sí, o lo que decíamos que acaban siendo a lo mejor negocios familiares o cotos de poder para alguien, entonces hay partidos que ni siquiera gobiernan un solo municipio en los 125 municipios de Jalisco, ¿no? Entonces, para ellos es muy difícil, pero yo creo que es parte de los retos que tenemos los partidos políticos de hacer proyectos atractivos para que tus membresías, si los militantes paguen su membresía de poder participar en la propia política, porque yo sí creo que en el tema público pues tenemos que empezar a cambiar muchas instituciones, los gastos que se tienen, y no solamente un tema de los partidos políticos, esto a lo mejor es para dar el ejemplo, también tendrá que haber reformas en el Congreso, yo lo he dicho en otros foros, también los propios órganos electorales, yo sé que trabajan los 3 años igual que trabajamos los partidos en años no electorales, pero también que a lo mejor los sueldos nada más sean en año electoral. A ver, por alusiones personales. No, Mario. no es personal contra él. No. Él les quita mucho su sueldo, pero hablamos en general de... A ver, Mario. Gracias. Sí, bueno, yo entiendo que la situación hace que esta iniciativa sea muy popular y muy bien recibida por la gente, pero no hay que olvidar también y hay que recordar un poquito la historia de nuestro país. A ver, Mario, te voy a atropellar un momento porque tengo que hacerle la palabra a Julio. Ahorita regreso con tu idea. Julio, hay voluntad política de algunos partidos, pero falta cambiar la ley. Claro, no, yo creo que todo se puede cuando hay voluntad política. Es lo lo que iba. Sí, es a lo que iba. A ver, si hay que modificar la ley, a ver, para eso están los diputados o los legisladores de todos los partidos políticos. Si realmente tuvieran la voluntad política, independientemente de que haya una crisis o no haya crisis, pero en estos momentos esto es lo que los mueve a discutir sobre ese tema. Si realmente hay voluntad política, deberían ya de estar trabajando en conjunto con una iniciativa para modificar lo que se tenga que modificar, ¿sí? Si es de tal manera que lo más pronto posible, es cierto, o sea, creo que a lo mejor quizás este año no alcanza ya a aplicarse o tendría que aplicarse sobre algunos meses solamente, porque hay que recordar que el proceso electoral inicia en octubre, el proceso electoral, y bueno, entonces vamos viendo de septiembre para acá, pero vamos, no habría tiempo, pero
Cuando quieres demostrar voluntad política de que realmente las cosas quieren hacerse, ya estarían trabajando una comisión o la comisión correspondiente, una comisión especial o la comisión legislativa correspondiente a nivel federal y a nivel local sobre la iniciativa correspondiente para que lo más pronto posible se aprobara, aunque tuviera que entrar en vigor a lo mejor ya hasta el 2019. Pero hay que mandarle ese mensaje a los ciudadanos de que el compromiso que sale de discurso sí se tiene la voluntad de llevarlo a los hechos. De otra manera, pues no queda más que en esto, en que ya vimos a la presentación de esta iniciativa, todo el mundo dijo, sí, estamos de acuerdo, todos los partidos, y a la hora que les dijeron, bueno, ok, aquí está el documento, no, espérame, no, ahora mejor hay que hacer una reforma integral, etcétera. No, es falta de voluntad política. No la hay, definitivamente no la hay. Y hay que recordar que los diputados salieron de la Comisión de Puntos Constitucionales, los de Partido Movimiento Ciudadano, el PAN, se salieron y dejaron la comisión colgada y nada más pudo pasar a una primera lectura. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regresamos con más de este tema. Reducir el presupuesto para los partidos políticos en años no electorales es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. A ver, Mario Ramos, nos estabas dando una luz respecto a cuál debería ser el proceso legal para esta reforma. Sí, lo que quiero decir es que pues suena bien una iniciativa de esta naturaleza, porque ciertamente los partidos políticos, los institutos electorales y todas las instituciones públicas les hemos quedado de ver a los ciudadanos. Yo creo que 266 millones para los partidos o 129 millones para los partidos es muchísimo si no hacemos nuestro trabajo, y lo hemos dejado de hacer en algunos años. Pero también no hay que perder de vista la importancia que tienen los partidos políticos en un régimen democrático, en elecciones competidas, y también la tarea que hacen los órganos electorales. Yo lo menciono porque todos podrían estar de acuerdo en que se les quite el dinero a los partidos políticos, pero entonces se financiarían de manera privada, como es el modelo de Estados Unidos. Habría que ver que también ese modelo tiene sus riesgos. Claro, ahora, y te preguntaba, ¿y cuál es el camino entonces? ¿Hay que reformar la Constitución Federal? Para eliminarlo, hay que reformar la Constitución Federal. El artículo 116 señala que los estados deben garantizar a los partidos políticos con registro estatal recursos públicos, financiamiento público, que tiene que ser superior sobre el financiamiento privado. Y entiendo que la iniciativa pretende disminuir al máximo, quitando casi todo, para no violar la Constitución. Sí se puede reducir, pero no se puede eliminar a menos que haya una reforma a la Constitución Federal. Muy bien. Mariana, decía Julio, no hay voluntad política. El PRI, el gobernador del estado, tiene toda la voluntad política. Ya lo mencionábamos en cápsulas anteriores. Este es un parteaguas que se tiene que marcar a nivel nacional. Tenemos que poner el ejemplo a nivel nacional a otros estados, otros institutos políticos. Y con el tema del propio dinero de nuestro partido, nosotros acudimos, estamos a la espera de una respuesta oficial del Instituto Electoral. Y si nos dicen, no, pues es que no te lo puedo quitar yo, ustedes lo tendrán que devolver al propio dinero del gobierno del estado, pues entonces sí lo tendremos que ver nada más cómo sería ese donativo, porque los partidos políticos no son donatarios, no podemos decir nuestro cheque se va al gobierno del estado, nada más hay que cuidar la parte de la ley para no sonar a nada más puro discurso. Pues nosotros nos hemos mantenido en que hasta donde se puede el recurso, porque también hay recurso etiquetado para actividades muy específicas. Por ejemplo, estamos obligados a por ley tener el 3% para la capacitación a mujeres. Con todo el tema de la capacitación, la igualdad política, todas las reformas que ha habido, ese 3% lo ejercen nada más para ese 3%, nosotros no podremos renunciar a él. Pero yo creo que si empezamos mínimo un 50-60%, pues ya es un gran ahorro al Estado, que se puede ir en cosas de mucho más necesidad a la gente que sostener a los partidos políticos. Pero de acuerdo a lo que menciona Mario, en realidad esto ni siquiera tiene que ver con Jalisco, es a nivel federal. Pero nosotros tenemos que poner el ejemplo, ya se están sumando más gobernadores y en Jalisco se puede, con el tema de que no sea eliminación 100%, pero si es 99%, sí se puede hacer en Jalisco por medio de nuestras modificaciones a la Constitución local. Y necesitamos 2/3 partes, que necesitamos las fuerzas políticas del Estado, más la mitad de los municipios más uno, que se sumen. Pero yo estoy de acuerdo con Julio, lo primero que uno tiene que tener es la voluntad política. Cuando se tienen las ganas de hacer las cosas, después vemos el cómo las hacemos todos, pero mientras todos queramos hacerlas. Y ahorita yo les pongo un ejemplo, el PRI sí tiene 125 PRIs en todo el estado, que tienes que sostener los edificios, que tienes que sostener cada presidente de sección, o sea, sostienes una estructura. Pero hay partidos que lo único que sostienen con 8 millones de pesos al mes es una imagen de un personaje
y páginas para golpear en redes sociales. Entonces, yo sí creo que causa mucho daño el dinero justo en los partidos políticos porque se utiliza para guerra sucia o nada más para imagen personal de alguien. Entonces, si el PRI es el que verdaderamente tiene estructura en cada municipio y en la calle y que sí tiene 125 comités municipales, nosotros somos los que verdaderamente más sacrificio haríamos para sostener, porque es un partido que lleva muchos años y que está en todo el Estado. Muy bien. A ver, Julio, y este episodio, particularmente en este año, ¿no va a quedar como un asunto para salir en la foto? Te lo pregunto por esto. Ya dijeron que no pasa en la comisión, que esperan una reforma integral. Luego, como tú bien dices, comienza el proceso electoral y en el 2018 ya no se puede porque es un año electoral. Entonces, si bien nos va, nos iríamos hasta el 2019. Sí, no debería de quedarse en buenas intenciones. Por eso yo reitero, es para que ya todos los partidos empezaran a trabajar a través de sus legisladores en una iniciativa que reformara la Constitución Federal y en los estados la Constitución Federal, las constituciones locales. Decía Mariana, bueno, en Sonora, Pavlovich, en Hidalgo, Omar Fayad ya están de acuerdo. Sí, pero no nada más hay 2 o 3 gobernadores del PRI en el país. Yo no he escuchado a ningún otro gobernador priista que diga, nos sumamos a la propuesta del gobernador de Jalisco y en nuestros estados vamos a promover lo mismo. No, todos también, hasta los gobernadores priistas se han quedado callados. Los legisladores federales del PRI tampoco han levantado los ojos para decir, nosotros desde aquí vamos a empezar a trabajar, a impulsar la reforma al 116 para que se haga. No. O sea, cada quien ve en su terrenito, ¿no? Y creo que sí debería de empezar ya a trabajar para que no se quede solamente para la foto. Debería de empezarse a trabajar una iniciativa legislativa de todos los partidos, reitero, si quieren ponerle ahí, porque por supuesto no es un proceso fácil, es para que entre en vigor a partir del 2019. Con eso yo creo que de alguna manera los ciudadanos dirán, por fin, aunque tengamos que esperar 2 años, o sí, casi prácticamente 2 años, sabemos que para el 2019 las condiciones van a cambiar. Pero, Julio, la crisis está ahorita y la emergencia es ahorita. La otra fórmula es lo que creo que debieron de haber hecho los partidos al decir, bueno, es que antes de reducir el financiamiento hay que hacer unas reformas. De acuerdo, la crisis nos obliga a tener, llámenle como le llamen, pero aquí se le llama un fondo de contingencia. Por voluntad propia, renunciamos al 50, al 10, al 20, al 30, al porcentaje que quieran de nuestro financiamiento para este año y lo aportamos a ese fondo. Si hay que hacer algunos ajustes legales para que se pueda recibir ese recurso en un fondo de contingencia, pues que se haga. Nadie ha dicho eso, reitero, nadie quiere entregar ni un centavo, ni un peso de lo que actualmente están recibiendo. Mario, también el Instituto Electoral lo han señalado, sí, que deje de operar en un año no electoral. Sí, también es una propuesta y al igual que la otra, yo creo que también al calor de esta situación financiera complicada que tenemos, no tenemos que perder de vista lo demás. Por supuesto que el Instituto Electoral podría dejar de operar esos 2 años, incluso hay quienes dicen pues que mejor desaparecerlo. Y que sea el INE directamente. Que sea el INE, hay propuestas, ¿no? Digo, la reforma al final quedó intermedia, no creo que fue la mejor reforma en ese tema, pero no hay que perder de vista también, Carlos, que hay funciones que el Instituto Electoral debe hacer en estos años, ¿no? O sea, tenemos ahorita mecanismos de participación social, que fue una reforma que hizo este Poder Legislativo de Jalisco de avanzada, donde contempla varios mecanismos que pueden utilizar los ciudadanos para incidir en la vida pública. Tenemos el tema de la educación cívica, ¿no? Viene el tema del voto en el extranjero. Hay una serie de actividades que podrían dejarse de hacer, pero hay que estar conscientes que algo va a ocurrir. Nada más un punto en cuanto a lo de los partidos políticos, ¿no? Yo repito, creo que no es donde debe existir toda la voluntad política para eliminar el financiamiento público. Yo creo que los partidos políticos deberían tener voluntad política para aplicarlo de manera adecuada. No hay que perder de vista que los partidos políticos son instituciones públicas, instituciones de interés público que tienen que incidir en la vida democrática del país y de la sociedad. Tienen que ser vehículos y puentes entre sociedad y gobierno. ¿Qué es lo que ocurre? Lo han dejado de hacer o no lo han hecho bien. Por eso la sociedad reclama, se abstiene, no vota y los califica mal. No tienen la confianza en ellos, ¿no? Pero van a ser indispensables los partidos políticos o algo que se les denomine de otra manera, pero que cumplan esa función y de algún lado se van a tener que financiar. Solo lo pongo también para
reflexionarlo ampliamente y que haya una reforma integral. Si los quitamos en ese tiempo, ¿qué va a suceder? Ok, no les damos dinero público, que se financien de dinero privado, está bien, nada más que eso también va a traer algunas otras consecuencias que tal vez después lo podemos lamentar. A ver, los partidos no han hecho su trabajo para alusiones institucionales, diría yo, pero tengo que hacer una pausa. Regreso contigo, Mariana. Eliminar el subsidio a los partidos en años no electoral, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Mariana Fernández, por alusiones institucionales, dije. No, no es un tema personal contra un partido político. Yo creo que los partidos hacemos nuestro trabajo en el PRI, estamos trabajando incansablemente, tenemos 19 secretarías activas, tenemos eventos todo el tiempo en las colonias, hemos recorrido más de 106 municipios en 6 meses. Nosotros estamos trabajando, nosotros nos preocupamos por lo que hacemos, pero sí entendemos que hay necesidades primordiales antes que el dinero a los partidos políticos. Y lo vemos en el dinero que se va a ir invertido este fondo para el apoyo a las familias. Yo entiendo que el tema del civismo, el tema de la participación ciudadana es muy importante, pero vamos viendo las prioridades que tiene el Estado. No es de, ay, ¿a quién le quito y a quién le pongo? El tema es, ese dinero ahorita urge para otras cosas primordiales para la gente y nosotros tenemos que ver cómo generar eso. Y no solamente el sistema de Estados Unidos, es el sistema de Europa, que la gente le aporta a los partidos de su bolsa. Si tú crees en un partido y te convence ese proyecto, le aportas de tu bolsa. No solamente lo que cuesta una membresía anual o lo que te cueste la cuota, sino tú puedes aportarle siempre y cuando, pues obviamente se compruebe que es dinero legal, ¿no? Pero sí decir que tenemos que de verdad amarrar ya las instituciones y vemos muchas iniciativas que tienen que ir a la par, no solamente un órgano electoral o los partidos, vemos el Congreso Federal, ¿no? Una iniciativa que tiene más de 500,000 firmas para la reducción de los diputados, que también cuesta muy caro, que también la gente ha esperado mucho. Yo creo que si esto se llega a llevar a cabo este año ya es ganancia y a partir del 2019 una reducción a lo mejor del 80%, del 90%, pero que la gente entienda que su dinero va a estar mucho mejor utilizado que en un tema de partidos que la gente tiene un hartazgo ahorita por todos los institutos políticos y por la clase política. Entonces sí tenemos que estar del lado de la gente porque dicen cuando necesitan recaudar nos pegan a nosotros y la gente en el servicio público no está ahorrando de ningún lugar. Ay, Mariana, tú hace un momento hablabas del activismo que hace tu partido, pero como dicen luego, por unos la llevan otros. Sí hay partidos que se han convertido, como decía Julio, en un negocio familiar. Pues sí, yo creo que en todo el país y también en el propio estado, pues hay partidos que no tienen ningún padrón de militantes y que no tienen actividades nunca. Yo sí creo que no todos somos iguales. El PRI pues tiene que tener un trabajo arduo en el Estado. Tenemos 62 alcaldes. Nosotros estamos haciendo muchísimo trabajo social en apoyo a la vivienda, o sea, muchos temas porque son 19 secretarías distintas. Entonces nosotros, claro que nos pesaría mucho. Nosotros tenemos un edificio con muchísima gente trabajando que sí tienen generados derechos laborales, o sea, que sí tiene que revisar el esquema y que nosotros no es que gastemos en campañas publicitarias, en la imagen de una sola figura. En el PRI son muchos militantes, son muchos actores políticos y obviamente pues sí se requiere el financiamiento, pero entendemos que en estos momentos, así como el gobierno del Estado presentó un plan de austeridad, pues también los partidos políticos tenemos que estar a la altura del hartazgo de la gente y a la altura de lo que la gente está pidiendo. Esa palabra, Julio, que menciona Mariana, el hartazgo de la gente, en esta época de austeridad, la gente volteó a los partidos. Decía Mario que los partidos no han hecho su trabajo. ¿Coincides? Sí, por supuesto. Volvemos otra vez a lo mismo. En la cápsula, cuando se hablaba de cuánto iba a recibir cada partido este año aquí en Jalisco, hablamos de millones de pesos, 75, 50, bueno, si ya hasta 19 millones para un partido es mucho. Y la gente, por supuesto, se pregunta, ¿y qué hace la gente con ese partido? Yo creo que también esto es el momento para que todos estos partidos se sacudan, porque dice Mariana, bueno, ahí en el PRI hay una gran cantidad de trabajadores que han generado derechos. Bueno, sí, pero también yo creo que como en el PRI, como en el PAN, como en Movimiento Ciudadano, el PRD, también hay mucha gente que fue colocada ahí nada más porque pues, no tienen dónde y es el compromiso del amigo de esto. Entonces, no, yo creo que también es momento de sacudir los partidos para que tengan exclusivamente al personal que se requiere, como en los órganos electorales. También yo creo que es el momento porque de hacer una visión, porque bueno, sí hacen un trabajo cívico, pero yo no es tangible, la gente no lo nota, no siente que realmente un órgano electoral le beneficie en lo personal y en lo colectivo, porque bueno, vemos que crece el abstencionismo, vemos la aparición de figuras nuevas como el voto nulo, entonces algo, yo creo que ese es el momento
para darle toda una sacudida. Partidos políticos, todo un proceso electoral, organismos electorales, y entonces sí, tratar, yo no digo que ahorrar, porque se trata de que ese recurso sea utilizado en beneficio ciudadano. O sea, la gente, reitero, no ve en dónde están esos 76 millones para Movimiento Ciudadano, los 71 millones para el PRI, 50 para el PAN, 22 para el PRD, etcétera. O sea, la gente, por supuesto, que se harta. O sea, ¿cómo es posible que hablen de millones de pesos para un partido en un estado? Ya no hablemos a nivel nacional. Ahora, son 4,000 millones. Mariana decía también, no solamente los partidos, es un buen momento para sacudir, como tú expresabas, la Cámara de Diputados, no, bueno, el Senado. El Poder Judicial, los seguros de gastos médicos, los vales de gasolina, o sea, los tres poderes y en todos los niveles. A ver, ¿quiénes han impuesto esto? Pues los propios partidos, los propios legisladores. O sea, ¿desde cuándo se ha estado peleando la reducción de los diputados o de los legisladores plurinominales? ¿A quién caramba se le ocurrió crear la figura de senador plurinominal? ¿A quién caramba se le ocurrió un senador de primera minoría? Por Dios. Pues eso es parte del acuerdo federal. O sea, espérame, claro. Los senadores representan a los estados, no representan a las minorías o a la... Por Dios, no, de veras que es absurdo. A ver, Julio también mencionó al Instituto Electoral, claro, otra vez por alusiones. Sí, Mario. No, y el hartazgo es justificado. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tiene ese nombre de Participación Ciudadana desde 2008 y la gente lo hemos ubicado los ciudadanos nada más como un instituto electoral. Ciertamente apenas con esta reforma hemos empezado a hacer funciones de participación ciudadana. Pero, por supuesto, y lo decía Mariana, todas las instituciones tenemos que estar involucradas en la austeridad. En el Instituto Electoral antes, ¿no?, de este consejo, bueno, tenían gastos médicos mayores hasta las familias, ¿no?, de los directores, de los consejeros, telefonía celular ilimitada, alimentos para todos los días aquí en la ciudad sin salir, no digamos los viajes. Hubo exceso de viajes al extranjero, ¿no? Había gasolina. Este consejo no hemos tenido, tenemos los vehículos de los consejeros, aquellos consejeros de 2008, de 2009, tenemos las mismas camionetas, pero nosotros pagamos la gasolina, nuestros gastos médicos mayores, nuestras comidas, nuestro celular. Hemos reducido la plantilla de personal, hemos bajado los sueldos de los consejeros desde que llegamos y también en este año pasado los sueldos de todos los funcionarios. Aún así, la gente puede decir, oye, ¿qué le hacen a 120 y tantos millones en este tiempo? Por supuesto que estamos trabajando, estamos haciendo un esfuerzo porque ese recurso se note, ¿no? A ver, Mario, nomás para tener una referencia, sí. ¿Cuánto presupuesto reciben en un año no electoral también el instituto y en un año electoral? 129 millones de pesos. Eso es en un año no electoral. En un año no electoral. ¿Y en un año electoral? Pueden ser, digo, al final en el proceso pasado, teníamos estimado gastar como 336 millones de pesos. No se logró esa cantidad, siempre se presupuestaba más, el Estado otorgaba menos y luego se hacía una ampliación. Al final ustedes conocen que tuvimos una situación, no recuerdo la cifra que gastamos, pero se estima como en 336 O sea, más de 200 millones adicionales sí, a un año electoral. No sé, Mario, si dentro, yo tengo el dato de que tan solo un año en el Instituto Electoral se pagan 140 millones en salarios. Ahora, no sé si la cifra ahora para este 2017 no es así, son 129 millones con gasto corriente, nóminas y todo. 120. Antes así era porque teníamos 170, trabajamos 170 personas, ahora quedamos alrededor de 140 y se pagaban rentas de 3 o 4 casas que ya se dejaron de rentar y estamos ahí en una sola oficina. Pero hablemos de los tres poderes, hablemos de todos los niveles, o sea, no es contra el Instituto Electoral de Jalisco, estamos hablando de un tema general a nivel nacional, el INE que se iba a construir un edificio de 1.600 millones y dijo que ya siempre no se lo va a construir, o sea, entonces, en algún momento también los consejeros electorales eran honoríficos, que sí cobran el año electoral, pero lo demás, pues, era un trabajo también honorífico, entonces, yo sí creo que podemos empezar, el Poder Judicial, nunca se toca el tema del Poder Judicial, ¿y cuánto se acaban de gastar en vales de gasolina? A ver, escuchen, el primer día de gobierno de Aristóteles había un plan de austeridad. Ahí se quitaron desde el primer día seguros de gastos médicos, las camionetas de lujo, todo eso se fue a bienes vales, la telefonía celular. Ya lo hizo el gobierno. Pero ahora, ¿cómo va a ahorrar el legislativo de Jalisco? ¿Cómo va a ahorrar el Poder Judicial? ¿Por qué tiene que traer vales de gasolina alguien que gana una gran cantidad de dinero? Porque un magistrado o un juez tendría que tener vales de gasolina. A veces ganan más que el gobernador, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa, esta es la última y regreso a las conclusiones del programa.
Retirar el financiamiento a los partidos en un año no electoral, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Mariana. Nosotros estaremos dispuestos desde este año a renunciar al financiamiento público en la mayor parte del financiamiento que nos lo permita la ley y obviamente respetando la propia legislación y que nos digan cómo hacerlo. Estamos a la espera que nos digan cómo hacerlo para llevarlo a este fondo, pero lo queremos llevar más allá. Yo creo que tiene que ser una reforma que llegue a nivel nacional, una reforma que impacte en todos los estados y que verdaderamente las otras fuerzas utilizan el dolor de la gente para golpear políticamente, para la hora que a ellos les toca amarrarse el cinturón, no se lo están amarrando, a la hora que les toca votar una ley, no le están votando, se salen de las comisiones. Entonces, yo sí invitaría a todos los partidos políticos del Estado a que sean congruentes entre la indignación de su discurso y los hechos que ellos proclaman. Entonces, que se sumen todas las fuerzas, que haya voluntad política en el Congreso del Estado para que aprueben la ley, que se modifique lo que se tenga que modificar, que se mejore lo que se tenga que mejorar, pero que todos los diputados que tenemos en el Estado hagan una verdadera ley para que se tenga mucho menos financiamiento público a los partidos políticos y ese dinero se utilice en cosas que beneficien a la gente y cosas que sean mucho más prioritarias. Entonces nosotros nos mantendremos en eliminar el financiamiento y seguiremos a la espera de que el Instituto Electoral nos conteste cómo podemos hacerlo. Ahora, Mariana, ustedes como primer partido que planteó esto, estamos hablando que el gobierno es del PRI, la mayoría, etcétera. ¿No tienen ustedes una responsabilidad mayor de ir a gestionar allá en México el cabildeo para que esto camine? Cuando la reforma tiene que ser federal. Sí, en la reforma, obviamente, en la Constitución Federal tendrá que ser con los diputados federales. Ya hemos hablado con nuestros 10 diputados que tenemos de Jalisco. Y bueno, también aquí en Jalisco existen diputados de otras fuerzas políticas que son federales. Pero primero hay que ponernos de acuerdo en el Estado, que se sumen los partidos políticos en el Estado y no que se sumen solamente en un discurso, que se sumen en los hechos y que aprueben la ley. Como dice Julio, primero las modificaciones para ahorita poder donar el dinero que tenemos y después si quiere una ley integral o una reforma muy integral, pues esa puede estar en vigencia hasta el 2019. Muy bien. Mario Ramos, tus conclusiones. Sí, yo creo que sí es necesaria una reforma para que el financiamiento público a los partidos políticos se reduzca. Y creo que el punto es la manera en la que se determine esa bolsa. Actualmente es con base en el padrón electoral. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada año se van registrando más gente al padrón electoral y saca su credencial de elector, entonces la bolsa de recursos aumenta. Una propuesta distinta que se determinara en la bolsa de acuerdo a los votos, como lo decía Julio aquí, haría que los partidos políticos obtuvieran los recursos con base en el apoyo y la simpatía de la gente. La gente no vota por ellos, pues no hay recursos, ¿no? Eso en primer lugar. Y segundo, yo diría que tener mucho cuidado de no caer en esta idea de eliminar por completo el financiamiento de los partidos, el financiamiento público de los partidos, sin antes revisar o plantear esquemas muy claros de cómo sería el financiamiento privado, si vamos a lograr tener una transparencia y rendición de cuentas de estos recursos privados, y entonces sí sería factible. Y la otra, la cantidad que quede, si hay una reducción del financiamiento público, pues se podría etiquetar, así como hay un 3% de estos recursos para el gasto de las mujeres, tal vez se podría determinar que una cantidad de ella sea para promover mecanismos de participación ciudadana o para incidir en la capacitación, en la cultura cívica, que estuviera etiquetado. Incluso los sueldos o la estructura podría definirse también para que no se conviertan en aparatos que solo los recursos que obtienen se gastan en la burocracia del partido, y hay partidos que sí están empleando en estructuras o en contacto con la gente, ¿no? Una reforma completa, integral, pero yo creo que sí. Yo concluiría con que todas las instituciones que recibimos recursos públicos tenemos que apretarnos el cinturón. ¿Tú sigues defendiendo que el Instituto Electoral debe tener ese recurso? Sí. Sí, en tiempo no electoral, por supuesto. Yo estoy convencido que la labor que hace el instituto y que debe hacer, no me pondría a defender lo que se ha dejado de hacer en los años posteriores. Sí, francamente hubo años en los que no se hacía absolutamente nada, ¿no? Pero podríamos revisar lo que este consejo y este instituto, este tiempo, se está haciendo en época electoral. Estamos promoviendo debates también, ¿no? Tenemos que trabajar en una cultura de participación ciudadana con las organizaciones de la sociedad civil, con las universidades, con la gente, ¿no? Y también el tema de género. Claro, muy bien, gracias Mario. Sí. Julio César Hernández, tus conclusiones. Bueno, yo primero lamento que este tema haya tenido que salir a la opuesta, o haya sido puesto en la mesa a raíz de un momento de crisis, pero por supuesto que aplaudo que esto haya servido para que de alguna manera, en forma seria, de veras se esté hablando de este tema, de la gran cantidad de recursos públicos que reciben los partidos políticos y que en los hechos no advertimos que realmente
le beneficien a la ciudadanía. Yo creo que sí hay que hacer una revisión integral alrededor de los partidos políticos y de las instituciones electorales, para centrarnos nada más en este tema. Los partidos políticos, sí, que reciban recursos públicos aún en años no electorales, pero no en el monto en que lo están recibiendo en estos momentos. Yo creo que ahí es muy importante que se pongan de acuerdo en lo mínimo necesario para poder trabajar. Segundo, cuando van a recibir recursos públicos por año electoral, que lo reciban, sí, yo estoy de acuerdo en esa fórmula, en función del número de votos recibidos y no en función del padrón electoral como está actualmente. Creo que de esa manera podrá ahorrarse una gran cantidad de dinero. Creo que a los órganos electorales habría también que hacer una revisión de la tarea que se les tiene encomendada, porque cada vez se les aumenta más. Se supone que eran solamente para la organización y vigilancia del proceso electoral y ahora ya se le dan tareas inclusive que corresponderían hacer a los partidos políticos. La educación cívica creo que valdría la pena fuera una tarea de los partidos políticos, no de un organismo electoral, ¿sí? Entonces, una revisión también a fondo de las tareas del INE, del Instituto Nacional Electoral, y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco y en cada entidad. Y vuelvo otra vez a lo mismo, no hay que perder de vista que hay que impulsar, hay que seguir impulsando la reducción de legisladores, diputados plurinominales y senadores. Yo no dejaría nada más quitar los 32 plurinominales, sino también los 32 de primera minoría. Creo que de esa manera se daría un gran paso a recomponer esta estructura electoral, partidos y órganos electorales. Muy bien. Julio, muchas gracias. Gracias, Carlos. Mario, muchas gracias. Gracias, Carlos. Mariana, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, me quedo, como siempre, un minuto para una reflexión final. En medio de esta crisis de la austeridad que se ha estado promoviendo, etcétera, no es gratuito que la ciudadanía volteara a ver los partidos políticos para exigirles cuentas. No es gratuito. Incluso no es gratuito que se voltee a ver a los órganos electorales también para pedirle cuentas respecto a los presupuestos que reciben. Hay un pasado reciente incluso de abusos y excesos en el manejo de los recursos públicos en los partidos, sin personalizar. Partidos que se han convertido en auténticos negocios familiares, ya lo dijimos, y también institutos electorales que han derrochado los recursos de los mexicanos en forma realmente vergonzosa. Le pongo un ejemplo. El Instituto Electoral en México, el IFE, en 2006, me tocó estar ahí en la elección. Éramos 5,000 periodistas en una carpa hidroneumática de 6,000 metros cuadrados que tenía 250 computadoras, 50 líneas abiertas para hablar a todo el mundo, 4 restaurantes gourmet al servicio de los reporteros. Y bueno, ya no les sigo, del derroche de recursos para una cobertura de una jornada electoral. En el Instituto Electoral, aquí en Jalisco, en el pasado reciente también, se cometieron abusos y excesos que hoy tendrían que explicar. Nada más les cito un caso, la compra de urnas electrónicas que están empolvadas y guardadas en una bodega después de haberse invertido millones y millones de pesos. Tan solo es el ejemplo. Entonces, vamos, si voltearon a ver estas instituciones, no fue por nada. Hay algo que hay que darle cuentas a la gente y por eso es la molestia. Hasta la próxima, muchas gracias.